Hola a todos, bienvenidos a este cuarto capítulo del curso de programación para Java. En el día de hoy vamos a empezar a ver las estructuras repetitivas. Las estructuras repetitivas son estructuras que sirven para repetir durante un determinado número de veces un proceso en concreto. En el día de hoy nos vamos a centrar en la estructura for. Esta estructura se caracteriza porque sirve para repetir un cierto bloque de instrucciones el número que nosotros queramos. Para ello tenemos que escribir una sintaxis muy sencilla, que va a ser la siguiente. Aquí, en estos dos diagramas de flujo, tenemos la estructura for. Ambos son los mismos, solo que uno está con modo teórico y otro con ya modo práctico. Bien, como vemos en el arriba, vemos que tenemos que escribir tres condiciones dentro del for, que va a ser la inicialización del contador. Sí, vamos a necesitar un contador, puesto que al ser un bucle, una estructura repetitiva, hay que guardar, hay que almacenar esos datos que nosotros vayamos introduciendo. Y por lo tanto tenemos que inicializar nuestro contador. En este caso, normalmente lo vamos a hacer en 1. Después, en la segunda parte tenemos la condición. La condición va a ser aquello por lo que va a seguir contando. Es decir, si nosotros queremos repetir 5 veces, tenemos que introducir pues, la condición de, como vemos aquí, f, bueno, en este caso 50. Si lo queremos repetir 50 veces, tenemos que poner que f sea menor que 50, porque en el momento en el que f supere ese número, se corta la condición y pasamos al siguiente bloque de instrucciones. Y por último, el incremento del contador. El incremento del contador lo que hace es contar 1 cada vez que se realiza un bucle completo. Bien, sin más, vamos a empezar a ver un pequeño ejemplo donde pues os voy a mostrar la forma básica, el trabajo más principal a la hora de desarrollar pues alguna aplicación con esta herramienta. Bien, el ejercicio que vamos a hacer va a ser el siguiente. Vamos a desarrollar un programa que permita cargar 10 valores por el teclado y que nos muestre posteriormente la suma de los valores ingresados y su promedio. Como vemos, tenemos aquí el diagrama de flujo. Y a partir de este diagrama de flujo, pues vamos a crear nuestro pequeño programa. Pues sin más, vamos a empezar. Lo primero, como vimos, ahí vamos a crear, vamos a ver una suma, un promedio, y tenemos que crear también la variable para el contador. Entonces, lo primero, como siempre, declaramos las variables. Vamos a declarar, pues, de tipo int, pues, la variable i, que va a ser la que esté dentro de nuestro for. También vamos a crear la variable suma y vamos a crear de tipo doble la variable promedio. Punto y coma. Recordamos que como hay un contador, el contador va a ser suma, pues ya lo que voy a hacer es poner el contador a 0, para que empiece a contar, obviamente, desde 0, que no haya nada guardado. Bien, lo siguiente, ya lo tenemos hecho otras veces. Como lo vamos a introducir los datos a través del teclado, vamos a crear a declarar la variable scan para así poder introducir los datos por teclado. Como siempre, esto ya lo tenemos hecho. Vuelvo a repetir, ya lo dije en los otros vídeos, no os preocupéis por esto porque lo vamos a ver, lo que son los métodos, todas las clases, eso lo veremos más adelante, pero de momento esto, lo tenemos que ir sabiendo para poder ir realizando estos pequeños ejercicios. Y como siempre, pues declaramos la clase scanner. Entonces, scanner le vamos a llamar pues teclado, lo tengo hecho siempre, y ahora lo creamos. Bien, esto está mal escrito, doble, así sí. Bien, continuamos, ya tenemos creadas nuestras variables
Y ahora vamos a crear pues nuestro for. Esto es lo importante. Empezamos. Lo primero, creamos la palabra for. Abrimos con paréntesis y dentro vamos a crear pues la estructura del for. Lo primero, inicializamos nuestra variable. Creamos la variable y la vamos a inicializar. ¿Cómo la inicializamos? A 1. Simplemente ponemos 1 igual a 0. Y ya la tenemos inicializada. Lo siguiente, punto y coma y creamos la siguiente. ¿Qué era? Lo siguiente era la condición. ¿Cuántas veces queremos que se repita nuestro proceso? 10 veces. Por lo tanto, y tiene que ser menor a 10. Lo siguiente, punto y coma y el incremento. Muy fácil, tan solo hay que poner y más. Y ya lo tenemos incrementado. Bien, muy importante, en el for nunca se ponen puntos y comas. Al final de la estructura hay que abrir paréntesis. Siempre hay que abrir paréntesis. A no ser, no hacía falta abrir paréntesis si solo es una línea la que se va a repetir dentro del for. Pero como este no es el caso, vamos a poner vamos a abrir las llaves. De todas formas, os aconsejo que siempre las abráis porque es mucho más cómodo trabajar y se ve mejor. Bien. Continuamos. Ahora vamos a realizar vamos a escribir el código que queremos que se repita pues nuestras 10 veces. Lo primero que queremos hacer es introducir un número por teclado. Pues entonces lo primero es mostrar por pantalla un mensaje que nos pida eso. Como siempre, un system.out.print. Abrimos paréntesis y entre comillas el mensaje. Introduce un valor. Bien, una vez mostrado el mensaje, lo que tenemos que es introducirlo. ¿Cómo lo introducimos? Método con nuestra clase scanner, creamos nuestro método teclado y con el método que os voy a mostrar ahora, el inNets, escribiremos, o sea, podremos introducir un entero. Ejemplo, vamos allá. Como queremos, bueno, perdona, se me olvidó crear la variable valor para introducir los valores, claramente. Ahora lo vamos a ver. Lo que tenemos que hacer, pues lo siguiente. Creamos, una vez creada la variable valor, vamos a escribir valor, que va a ser donde se va a guardar nuestro número que nosotros introduzcamos. Y va a ser valor igual a teclado, que es nuestro objeto, el objeto que creamos, para ahora introducir nuestro método, el método nextInt, que si recordamos era para introducir por el teclado un valor entero. Como valor es un número entero, ponemos nextInt, punto y coma. Bien, ahora ya tenemos introducido nuestro valor. Lo siguiente, realizar la operación de la suma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como vemos aquí, ya creamos nuestro contador. Entonces va a ser suma, va a ser igual, en suma se va a guardar la suma de todos los números que nosotros vayamos introduciendo. Entonces empezamos suma igual a suma. Como vemos, este suma está igual a 0 porque de momento no hicimos ninguna operación. Y le sumamos el valor que nosotros hayamos introducido dentro de nuestro bucle. En este caso, por esta sintaxis, nosotros le metemos a través del teclado y la va a guardar en valor. Este valor lo va a sumar al suma anterior, que era 0, y la va a guardar en la variable suma. Bien, y así, y esto sería nuestro contador y nuestra estructura for. Ahora, por último, lo que tenemos que hacer es simplemente imprimir la suma y el promedio. Obviamente el promedio hay que introducirlo fuera del for, porque nosotros queremos el promedio es la suma de todo dividido entre todo. No, si lo introduciríamos dentro no tendría sentido, no podríamos seguir avanzando. Bien, entonces, para mostrar por pantalla, como siempre, system.out.print, abrimos paréntesis, comillas, la suma es, los puntos, abrimos, punto y coma, y ahora, así, bien, vamos a aprovechar esta línea, control C, control V, y vamos a poner que la suma es, y aquí tenemos que introducir el valor de nuestra variable, que va a ser suma.
Bien, vamos a poner aquí ln para que no nos lo escriba todo seguido y aquí también ln para que nos lo escriba todo seguido. Bien, una vez que ya tenemos esto, vamos a crear la variable, o sea, vamos a realizar la operación de promedio, muy fácil. Escribimos promedio, que va a ser donde se va a guardar, va a ser igual a la suma más no, entre el número total de veces que introducimos, números que son 10. Bien, punto y coma. Y volvemos a poner, vamos a aprovechar estas dos líneas de código, control C, control V, y entonces ahora aquí escribimos, en vez de la suma tenemos que escribir pues el promedio es, y aquí en vez de poner suma escribimos promedio. Y así ya tendríamos nuestro programa. Vamos a ver que funciona. Guardamos y lo vamos a ejecutar. Bien, como vemos nos aparece un mensaje donde pone introduzca un valor. Vamos a introducir, por ejemplo, el 2. Ahora otro, pues el 3, el 4, el 5, así hasta 10 veces. Pues vamos introduciendo valores hasta que nos salga el mensaje de la suma es 38. Si sumamos aquí los números tiene que dar 38 y el promedio es 3. Bueno, pues de esta forma muy sencilla hemos utilizado una estructura for para que automáticamente nos vaya pidiendo valores y así poder realizar una suma de forma rápida y un promedio de forma sencilla. Obviamente este programa puede parecer una tontería, lo es un programa muy sencillo, realmente casi no tiene ni sentido hacerlo así, se podría hacer de otra forma, pero para aprender pues es una buena forma. En los próximos, más adelante veremos formas más útiles para utilizar el for, pues por ejemplo para leer arrays y bueno, muchas más cosas. De momento por hoy lo vamos a dejar. Decir que en el próximo capítulo vamos a empezar con la estructura while y como último os voy a dejar, como ya lo hice en el anterior vídeo del if, unos ejercicios para que vayáis practicando, puesto que es lo más importante de la programación que vayáis practicando. Os dejo 5 ejercicios con sus respectivas soluciones al final. Intentar hacerlos. Si hay algún problema o hay algún ejercicio que está mal solucionado, bueno, porque a veces hay errores, me lo decís. Y nada más, esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.